depende mucho de la anatomía cardíaca y de dónde colocamos los electrodos. Fíjense ustedes, nosotros para observar la sobrecarga en el ventrículo derecho, ¿dónde creen que la observemos? ¿En qué derivaciones? Son las precordiales. Acuérdense, va de B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿En cuáles creen que vamos a observar esta sobrecarga del lado derecho? Eso, B1, B2 y B3, ¿cierto? Pero más no vamos a ir al primero, ¿ya? A B1. Nosotros tenemos aquí un índice llamado el índice de Sokolov-Lyon. Ustedes van a usar este índice para sacar y ver si es que tienen sobrecarga del lado derecho o del lado izquierdo. Ahorita les voy a enseñar, esto es más matemático. En el lado derecho vamos a ver más que todo qué derivación, B1. En cambio, en el lado izquierdo vamos a ver tanto B1 como estas que son importantes. ¿Por qué estas son más importantes? B5 o B6. ¿Dónde nos están mirando esto? Nuestros electrodos, ¿en qué lado están? En el lado izquierdo, ¿cierto? Y nosotros vamos a hablar sobre el ventrículo izquierdo. Ahora, ¿cómo viene siendo esta fórmula? Ustedes tienen que fijarse, en este caso en el ventrículo derecho, en la derivación B1. Y pueden sacar la profundidad o el voltaje, ya sea de la onda R o de la onda S de sus fueres, de su complejo. ¿Dónde está nuestra onda acá? Aquí tenemos nuestra onda R, ¿cierto? Nosotros vamos a ver qué tan profunda está esa onda. En este caso nuestra onda está bien, digamos, no está profunda porque más bien está arriba, ¿cierto? Nuestra onda R. Y de hecho no tenemos acá onda S. Pero ¿qué pasaría si esta onda estuviese como si la tendríamos acá en B5? Imaginen que este es B1. Si este sería nuestro B1, aquí nosotros tenemos una onda S bien profunda, ¿cierto? Y nosotros tenemos que sacar el voltaje en milímetros de esta onda. Aquí, ¿cuántos milímetros hay? 1, 2, 3, ¿cierto? 3. Se dice, o el índice de Sokolov-Lyon nos dice que cuando nos salga ese resultado mayor a 9 milímetros, nosotros podemos considerar sobrecarga ventricular derecha, en el lado derecho, ¿ya? En el lado izquierdo es distinto. Pero en este caso nos salió 3. Esto está normal. ¿Qué pasaría si es que esto se encontrara aún más abajo, en 10? Ya ahí nosotros consideramos que tenemos sobrecarga del ventrículo derecho, ¿ya? Del derecho. Y así, ustedes se fijan en B1 y pueden sacar o bien la R o bien la S. Pero del B1, aquí no hay que sacar. Aquí está bien. Ahora, en el lado izquierdo es distinto. Aquí hay una suma, ¿ya? Van ustedes a sumar la onda S, ya sea de B1 o B2. Les recomiendo que sumen la de B1 más que todo. La van a sumar esa con la onda R de B5 o B6. Puede ser cualquiera de las dos, ustedes eligen. Digamos, aquí tenemos B6. Ustedes suman esas dos. Y si les sale mayor a 35, ahí recién pueden considerar ustedes sobrecarga del ventrículo izquierdo en este caso. Vean esa diferencia. Aquí les piden 9 milímetros, ¿cierto? En cambio acá, 35 milímetros. Y eso tiene mucho que ver con el grosor de lo que viene siendo la pared del miocardio, ¿cierto? ¿Cuál es la que está más engrosada siempre? La del izquierdo, ¿ya? Así que no se olviden, esto es importante. Y esto más que todo, ¿dónde creen que lo encontremos? A ver, díganme algunas patologías donde hay esa sobrecarga, donde el ventrículo tiene que esforzarse para expulsar la sangre. Esto tiene que ver mucho con la poscarga. Ya le avanzaron estos los de fisiopatología, son todos. ¿Ya? ¿Cómo? Hipertensión. Esa es una muy importante. En la hipertensión, que tenemos una elevada presión dentro de los vasos sanguíneos, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con el ventrículo? Tiene que esforzarse para expulsar. Tiene una presión elevada que ganar, digamos. Otro ejemplo. ¿En la angina? ¿Angina? Angina. ¿Por qué angina? Yo estaba leyendo hace rato. ¿Pero por qué? Razonala.
no es en sí una patología. De hecho, el infarto agudo de miocardio nos produce angina, ¿cierto? Y las isquemias igual. Así que podríamos decir que el infarto puede llevar a una sobrecarga del ventrículo. Hola. Hola, yo. ¿Qué tal? Ya, continuamos. Ya, a ver, otra patología, que son las más comunes. Eso, las valvulopatías. Imaginemos que nosotros tenemos una estenosis. ¿Qué va a pasar? Bien pensado. Póngale de acá, ¿no? Ya. ¿Qué va a pasar cuando hay esa valvulopatía? Cuando nuestra válvula está toda estenosada, el ventrículo va a tener que ejercer una mayor fuerza, ¿ya? No se olviden, esas dos son las más importantes: la hipertensión y la estenosis, ¿ya? Continuamos. Ahora vamos a ver los bloqueos, ya sean los auriculoventriculares o de las ramas, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los auriculoventriculares? ¿Quién me dice dónde se van a ubicar? ¿En qué estructura? Estamos hablando del sistema de conducción. ¿En qué estructura se van a ubicar los bloqueos auriculoventriculares? En el nódulo auriculoventricular. ¿Y los bloqueos de rama? ¿En qué rama? ¿Cómo se llaman? En las de Hasse-Witt, ¿cierto? Hasse-Witt. Aquí puede haber bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Y el bloqueo auriculoventricular se va a ubicar acá. Pero ya vamos a ver que tiene su subdivisión. Empecemos con los del nódulo auriculoventricular. La característica de estos bloqueos dice que tiene un intervalo PR prolongado. Ahora quiero que razonen ustedes. ¿Qué nos daba a entender o qué significa ese intervalo PR? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el intervalo PR? En el momento en el que se está graficando ese intervalo PR, ¿qué está sucediendo en nuestro corazón? Bueno, ¿qué significa la onda P? Despolarización. Y la onda R es la despolarización ventricular. Ya, es ese segmento que tenemos entre la despolarización de las aurículas y los ventrículos, ¿cierto? Y se encuentra justo en esta zona, en donde se encuentra nuestro nódulo auriculoventricular. ¿Ya? Ahora, ¿por qué creen que vaya a haber un aumento de este tiempo del intervalo PR? Porque está bloqueado, o sea, esto es un poquito de lógica. Si está bloqueado esta zona, este intervalo obviamente se va a alargar, ¿cierto? Va a haber como que un retraso, ¿ya? Esa es la característica número 1, ese intervalo PR prolongado. Ahora, esto se va a deber a que esta patología indica un bloqueo, como ya lo dijimos, entre la conducción de la aurícula y los ventrículos. La onda P, despolarización auricular, y la onda R de los ventrículos. Ahora, vamos a tener tres tipos de bloqueos auriculoventriculares. Tenemos segundos grados, primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Cuál creen que sea el mejor, digamos, el de mejor pronóstico y el de peor pronóstico? El primer grado es el de mejor pronóstico, ¿ya? Es el donde ya tenemos que estar un poquito tranquilitos. Pero acá en el tercer grado ya no, hay que ir muerto. Ahorita vamos a ver cómo, ¿ya? Y esto, en el de segundo grado, vamos a subdividirlo en MOVIS 1 y MOVIS 2. Y en MOVIS 1, este también se llama fenómeno de Weckenbach, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Bloqueo de segundo grado MOVIS 1, también llamado fenómeno de Weckenbach. Empecemos por el bloqueo de primer grado. Este bloqueo de primer grado, y aquí van a tener que tener en cuenta el tiempo, ¿ya? ¿Recuerdan cuál era el intervalo PR, lo normal? ¿Cuánto es lo normal de PR? ¿Se acuerdan? Aunque sean cuadraditos el tiempo. Ya lo vimos. Qué memoria. Es de 12 a 20 segundos lo normal. El medio, o sea, lo idóneo sería 16 segundos. ¿Cuántos cuadraditos es 20 segundos? ¿Cuánto? 5 o 4, a ver, calculen. ¿Cuántos segundos era un cuadradito pequeño? 0,04. ¿Y cuánto van a ser 5? 0,02.
0,2 o 0,20, ¿cierto? Les dije de 16 a 20, ¿no? De 0,16 a 0,20 es lo normal del intervalo PR. Ahora, cuando nosotros tengamos un intervalo PR mayor a 0,20 segundos, es decir, vamos a tener como más de 5 cuadraditos pequeños en ese intervalo PR, o sea, vamos a tener la onda P, aquí nuestro Q y luego nuestra R. Si esto mide más de 5 cuadraditos, nosotros podemos ir considerando este bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿ya? Y aquí vamos a ver que las ondas P y el complejo QRS van a estar bien, van a ser regulares, ¿ya? Van a estar en un buen ritmo, en un orden. Pero este aumento, ya ustedes pueden ir pensando que viene siendo un bloqueo, ¿ya? Ese es un criterio. Y es el único, por lo visto. Ahora, vamos a ver la diferencia con el de segundo grado. ¿Y cuál era la característica del segundo grado? Se divide en dos, ¿cierto? ¿En cuáles? Movis 1 y Movis 2. Ya hablo con esta muerto. Vamos a fregarle la pizarra al doctor Quiroga. Ya no. Ahora, en el bloqueo del segundo grado Movis 1, vamos nosotros a observar que igual hay un intervalo PR alargado. Pero en este caso, la característica es la siguiente. Van a ver primero este intervalo RR ustedes, que este intervalo RR se va a ir alargando, ¿ya? Esa es una característica. Vean acá, contemos cuántos cuadraditos mide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí digamos que ya va a medir 9. Aquí ya va a medir 10 de diferencia. Y aquí ya mide más, ¿cierto? Puede ser un 16 de diferencia entre intervalo RR. Ese es un criterio. Hay un mayor tiempo y esto es secuencial entre R y R. Y la otra característica que ya sabíamos sobre los bloqueos que era que había un intervalo PR mayor, ¿cierto? Esto hablando de los bloqueos auriculoventriculares. El intervalo PR lo vamos a encontrar de más de 20 segundos. ¿Cuál es ese intervalo? Es el que se encuentra aquí, ¿cierto? Bueno, es eso. Ese intervalo se va a encontrar alargado. Esos son los dos criterios. Y esa es la diferencia con el de primer grado. Aquí era regular, ¿cierto? En cambio, en el segundo grado va a ir alargándose ese intervalo de RR paulatinamente, ¿ya? Ahora, la diferencia con el de Movis 2 es la siguiente. Vamos a encontrar nosotros un intervalo PR igual prolongado, alargado en tiempo, igual que en el Movis 1. Pero aquí los intervalos RR no se van a ir alargando, ¿ya? Esa es la diferencia. Vean acá, aquí está normal y está igual que acá. Imaginen ustedes que hay otro igual y otro igual. Pero ¿qué pasa? En un momento dado sucede que hay un alargamiento de golpe de este intervalo RR. Pero de nuevo vuelve a estar normal, o sea, regular y regular. ¿Ya? Esa es la diferencia. No se olviden estas tres diferencias. Hasta ahorita tenemos nosotros primer grado, donde todo es regular, menos el intervalo PR. En segundo grado, Movis 1, donde es irregular tanto el intervalo RR como el PR, ¿cierto? Y el Movis 2, donde vamos a tener esa parte regular, pero de golpe se va a hacer irregular ese intervalo RR, ¿ya? No se confunden. Grado Movis 1 y Movis 2. Ahora, en el tercer grado también es llamado el bloqueo auriculoventricular completo. Y vamos a observar que aquí como que hay ese alargamiento de golpe, ya está dado ese alargamiento. Ya ustedes van a tener aquí esa gran diferencia y aquí esa otra gran diferencia. ¿Por qué? Porque está bloqueado, ¿cierto? Igual,
Lo mismo con el intervalo PR, igual va a estar más alargado. Si el anterior era la condición que esté a más de 0,20 segundos, aquí lo van a encontrar hasta de 0,40 a 0,50. ¿Por qué? Porque este bloqueo es mayor, ¿ya? Está casi completamente bloqueado la conducción de este lado hacia los ventrículos. Esto es lo peor que les puede pasar. Y también se llama disociación auriculoventricular. Y no se confundan esos tres tipos de bloqueo. Esto a mí me entró en el examen el año pasado. Me entró, si no recuerdo mal, el móvil 1. Y yo le puse el móvil 2. ¿En el práctico? En el práctico. En el práctico les voy a poner eso lado. Así que repasen estos bloqueos. El síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Han escuchado alguna vez sobre este síndrome? Sí, escuchaste, ¿no? Ya, ¿de qué habla? Te vi levantando la mano. ¿Te acuerdas de qué habla? Te estoy hablando a vos, Reader. Lo que se te venga a la cabeza, ¿en qué grupo etario crees que está? ¿Qué es el bloqueo? ¿Gracias a qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De acuerdo? ¿No? Y bueno, te sonó el nombre, ¿no? Dice Parkinson y dijiste, no. Yo fui esa. Me pasó la primera vez que escuché esto. Ya. Pero el síndrome de Wolff-Parkinson-White sucede más que todo en el grupo etario de los recién nacidos, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Esto es como que una anomalía congénita, por así decirlo. Ya ustedes lo van a tener desde el nacimiento. ¿Qué va a pasar acá? Ustedes van a tener una ramita aberrante que se va a llamar el haz de Kent, ¿ya? Vean ustedes acá. Lo normal, como dijimos, es tener nuestro nódulo sinusal, nuestro auriculoventricular, estas fibras que lo conectan, ¿cierto? Y luego nuestro haz de His. Y en cambio, ¿qué tenemos nosotros en el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Nosotros vamos a tener nuestro nódulo sinusal normal, aquí nuestro nódulo auriculoventricular y esto aquí, pero aquí vamos a tener nosotros una ramita aberrante que va a hacer que la conducción vaya desde el nódulo sinusal directamente hacia los ventrículos, ¿ya? Esa ramita se va a llamar haz de Kent. Si no estoy mal, se escribe así. Aquí también. Haz accesorio de Kent, ¿ya? Esa ramita nos va a permitir, como ya hemos visto, como que un sistema o un circuito de reentrada. ¿Se acuerdan a qué se asemeja eso? Al aleteo, ¿cierto? Vamos a tener como ese circuito de reentrada, donde al llegar acá va a volver a venir acá y vamos a tener inclusive en este síndrome de Wolff-Parkinson-White arritmias. De hecho, vamos a tener taquiarritmias, ¿ya? ¿Y qué tipo de arritmias creen que sean? ¿Supra o ventricular? Supra, ¿cierto? Porque esa ramita va a desprenderse desde nuestro nódulo sinusal. Pero lo más característico es clasificarlo según su frecuencia cardíaca, como una taquiarritmia, ¿ya? Porque a cada rato se va a estar sobrecitando ese miocardio y vamos a tener un latido, otro latido, otro latido. Va a haber una taquicardia arrítmica. Ahora, la característica en el electrocardiograma es la siguiente. Aquí nos dice. Borrate. Ya saben qué regalarme para mi cumpleaños. Marcadores. No, mentira. Me puedo comprar. Ya. La característica aquí va a ser que el intervalo PR va a ser más corto. ¿Se acuerdan qué sucedía en los bloqueos auriculoventriculares? Era más largo, ¿cierto? Aquí en los bloqueos que tratan sobre el síndrome de Wolff-Parkinson-White son más cortos, ¿ya? Van a observar que es menor a 12 segundos, o sea, menor a 3 cuadritos pequeños. Y esto se va a deber a que no va a haber ese retraso fisiológico. Ustedes saben que este nódulo ventricular, auriculoventricular, nos viene cumpliendo ese retraso fisiológico, porque ¿qué pasaría si es que pasaría directo hasta acá? No habría ese retraso, ¿cierto? Sería como que más directo, la frecuencia cardíaca estaría aumentada. Pero aquí, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, se salta ese nódulo auriculoventricular y ocasiona esa taquiarritmia, el aumento de la frecuencia cardíaca. Y con esto
ocasiona que este intervalo PR se acorte. Ahora, otra característica es que va a aparecer una onda delta en el inicio del complejo QRS. Y aquí tenemos a la onda delta. Ustedes ven acá que tenemos nuestra onda P normal. ¿Y qué es lo que debería suceder aquí? La onda Q, ¿cierto? Y luego la onda R. Pero ¿qué es lo que está pasando en esta imagen? Se desaparece esa onda Q. Y como que está muy apresurado y ni siquiera baja completamente y ya empieza a subir de manera oblicua, como haciendo una rampa. Y eso me va a formar lo que es la onda delta, ¿ya? En vez de nuestra onda Q. Y eso nos va a reflejar que esa despolarización ventricular va a ser como que más lenta y apresurada. ¿Por qué? Porque aquí deberíamos nosotros tener como que un espacio isoeléctrico también, ¿cierto? Pero igual, ese espacio isoeléctrico desaparece porque se está apresurando eso. ¿Y por qué se apresura? Porque nosotros tenemos aquí una rama aberrante que hace que vaya más rápida esa conducción. Se salta, es como que una salida más rápida, ¿ya? Ahora, también vamos a observar nosotros que ese QRS se va a hacer más ancho en tiempo, obviamente. Vamos a tenerlo mayor a 0,12 segundos. Y eso igual, por esta onda delta. Y este complejo QRS se va a ensanchar. Y esto obviamente nos refleja esa fusión entre la conducción normal y precoz sucedida por este haz accesorio de Kett, ¿ya? No se olviden de esta patología. Tal vez no sea tan común verla, pero es un caso interesante. ¿Qué hora? Por ahí llega el tiro y nos bota. No falta. Ya. Ahora, ¿se acuerdan que íbamos a hablar de dos tipos de bloqueo? Ya hablamos sobre el bloqueo que sucede en el nódulo auriculoventricular, ¿cierto? Ahora, ¿cuál falta? ¿Me das otro poquito, por favor? Ya se secó. ¿Hace calor? Bloqueo de rama. Ya hablamos sobre los auriculoventriculares, saltémonos a lo que sucede en esta sección. ¿Cómo se llama? El haz de His. Y bueno, los bloqueos de rama van a ser conducciones eléctricas anormales que van a suceder a través de este haz de His. Ahí dice normal, pero está mal. Pueden suceder tanto en la rama derecha como en la rama izquierda, ¿ya? Y va a haber un retardo en la activación del ventrículo. Esto es obvio, porque si sucede el bloqueo por acá, esta parte del ventrículo no se va a despolarizar, ¿cierto? Ahora, vamos a ver que se va a modificar todos estos aspectos. Va a haber una modificación en el tiempo, igual va a estar prolongado. La secuencia puede que esté en un lado más regular y en el otro más irregular. Vamos a ver en cuál. Y también en la forma de nuestras ondas, ¿ya? Más que todo, hablando del complejo QRS. Ese va a ser el estrella acá en el bloqueo de rama. Y ahorita lo vamos a ver. Se va a dividir en dos. Bloqueo de rama izquierda y derecha. Y aquí, como les dije, nosotros nos fijamos en el QRS. Y aquí nos vamos a fijar en el tiempo, ¿ya? Cuando ese QRS venga siendo menor a 0,12 segundos, vamos a considerar que este es un bloqueo incompleto, ¿ya? Pero si es que nos encontramos ante un bloqueo de 0,15, 0,20, perdón, ante un complejo de 0,15 o 0,20, vamos a considerar que este bloqueo ya viene siendo un bloqueo completo, ¿ya? Hablando en estas zonas, no se olviden. Empecemos por el bloqueo de rama derecha. ¿En qué lado va a suceder? ¿En qué lado va a suceder, chicos? De derecho. ¿Y qué derivaciones van a ustedes observar? B1 y B2. Muy bien. Ya van entendiendo a la lógica. Cuando ustedes encuentren una anomalía, ahorita vamos a ver qué anomalía, en B1 o B2 van a considerar bloqueo de rama derecha, ¿ya? ¿Y qué nosotros vamos a encontrar?
vamos a buscar estas ondas R'. ¿Por qué se les dice onda R'? Ustedes en matemática han visto que si a un número yo le pongo así, ya es primo, ¿cierto? Es un número primo. ¿No? ¿No saben de bastante? Es difícil que les explique. Pero yo igual. Me ven con cara de privado. Ya, pero cuando nosotros decimos onda R', decimos que es su doble de la onda R, como que se repite, ¿ya? Y esto obviamente lo vamos a ver en B1 y en B2. ¿Dónde observamos onda R' acá? Observen, ya la había tachado ahí. Vean esto, onda R y otra onda R, ¿cierto? Esta es onda R', dos ondas iguales. Y vamos a encontrar también otra característica. La onda S va a estar profunda en B6. Vamos a observar B6. ¿Y cuál es la onda S? La del QRS. Vamos a encontrarla más profunda. ¿Ya? Esa es otra característica de nuestro bloqueo de rama derecha. Y obviamente que nuestro complejo QRS puede variar. Si es menor a 0,2 segundos, dijimos que era un bloqueo completo o incompleto. Incompleto. Pero si es mayor, es un bloqueo completo de rama, ¿cierto? Ahora, había algo que yo me acuerdo que nos enseñaron, que cuando ustedes vean como que esto, igual esto puede ser otra característica, una onda T negativa acompañada de esta onda R', nos puede dar un indicio o pueden ustedes dibujar acá como que un conito de helado, ¿cierto? En las ondas R'. Si ustedes pueden dibujar como que un conito de helado, imagínense que aquí hay un helado, ya ustedes vayan diciendo que es un bloqueo de rama derecha, ¿ya? El conito de helado es característico. Pero el lado izquierdo, lo característico va a ser esto. ¿Ya saben ustedes qué es eso o no? Son las orejitas del conejito, ¿ya? Si ustedes como que observan estas orejitas de conejito, en la derivación más que todo B6, pueden ir diciendo que ya esto es un bloqueo de rama izquierda. ¿Y por qué en B6? Y no en B1 y B2. Porque estamos hablando del lado izquierdo, ¿cierto? Ahora sí, con esto no se me confundan, esta es otra cosa con la que yo me confundí el año pasado. Yo observé esa orejita de conejo, pero adivinen dónde la observé. La observé en B1. Y como observé orejita de conejo, yo dije, es bloqueo de rama izquierda. Pero no. ¿Cuál fue mi error ahí? Yo lo vi en B1. ¿Y B1 qué lado observa? El lado derecho, ¿cierto? Así que no se confundan ustedes con eso. Eso fue mi error el año pasado. Error más. Pero ustedes no se confunden, ¿ya? Si ustedes ven, aunque sea acá esa orejita de conejo, igual puede ser considerado como una onda R', ¿ya? Lo importante es que ustedes se fijen en qué derivación están hablando. Si es B1 o B2, es lado derecho. Si es B5 o B6, es lado izquierdo. Y eso, aquí va, es esa onda R', pero aquí es más puntita, ¿ya? Y lo mismo, el complejo puede estar aumentado o disminuido en tiempo. Lo más importante acá, como ya les he dicho, es fijarse en qué derivación está cuando nosotros queremos diferenciar lado derecho y lado izquierdo. Ay, el profesor izquierdo. Tengo que hacer primero una hoja. No creo que se vaya. Ya. Vamos a ver ahora esto, que habla sobre las isquemias, lesiones y necrosis. ¿Qué va a suceder después de que nosotros tengamos isquemia en alguna arteria? Arterias coronarias que se encuentran irrigando el corazón. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría si es que un trombo viene, emboliza y se emboliza ahí? ¿Qué sucede después de eso? Yo creo que ya lo han estudiado hartas veces. ¿Qué pasa con esa zona del miocardio? ¿Se qué? Primero se muere. ¿Y cómo se llama eso? Cuando no le llega oxígeno a esa parte, no le llega sangre. A ver, díganle palabra. Ya, necrosis es un sinónimo. Infarto, esa es la palabra. ¿Qué pasa con esas zonas? Se infarta, ¿cierto? Y ahí vamos a empezar a hablar del infarto agudo de miocardio. Pero antes de hablar de eso, vamos a empezar con isquemia, lesión y necrosis, ¿ya?
que va en ese orden justamente. Ay, se volvió así. No, ya no te voy a pedir más. Ya sabes que también tienen que regalar toallitas. Mentira. Ya. Ahora, aquí tengo una mnemotecnia para que ustedes vean en qué derivaciones, perdón, en qué ondas tienen que observar para diagnosticar del infarto agudo del miocardio, ¿ya? Vean esa mnemotecnia. Te sigo, te quiero. Bueno, es una mnemotecnia X. Pero aquí vamos a observar nosotros la onda T, el segmento ST, y que vamos a observar una nueva onda que es la onda Q. ¿Ya? Ahorita la vamos a ver. Es una onda patológica, no es una onda fisiológica. Y vamos a ver cuál es la onda Q. Bueno, ¿se acuerdan del complejo QRS, cierto? QRS. Normalmente, ahí lo dibujé feo. QRS. Normalmente esta onda Q es como que inexistente, ¿cierto? A veces inclusive no está la onda Q y directo se salta el aire. O tiene un poquito voltaje, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a llamar una onda Q patológica, vamos a observar que esa onda Q tiene una elevada profundidad. ¿Ya? Ahí vamos a llamar a la onda Q patológica, cuando esté bien profunda en el lado negativo, ¿ya? En voltaje también. Y aquí la tenemos de hecho. Vean, la onda Q patológica. Aquí está casi inexistente y aquí igual, está muy poquito. Aquí tenemos nosotros en qué secciones tenemos que observar nuestro electrocardiograma. Observen, cuando vaya a haber una isquemia, vamos a tener una onda T picuda. Esto es normal, dejémoslo. Pero aquí lo patológico viene siendo la onda T. Inclusive algunos lo comparan con el sombrerito de, no sé si son de los mexicanos, pero son unos sombreritos picudos. Cuando ustedes observen ese signo del sombrero picudo, van a ir diciendo ya que es un inicio de infarto, ya está en isquemia ese paciente. Y cuando observen igual esta onda T negativa, ya no picuda, sino que al revés, digamos que el sombrero está al revés, es igual, una isquemia. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Esto sucede más en la parte interna del corazón y esto en la parte externa, en la parte endocárdica y en la parte subepicárdica, ¿ya? Esa es la diferencia. Cuando nosotros estemos hablando de la parte endocárdica, onda T picuda, pero cuando esa zona de isquemia esté en la parte subepicárdica, esa onda T va a estar negativa, ¿ya? Esa es la diferencia. Lo mismo sucede con el segmento ST. De hecho, el segmento ST es el gold estándar para nosotros diagnosticar que hay infarto, ¿ya? Vamos a tener aquí infarto con infradesnivel del ST. ¿Qué quiere decir esto? Ese segmento ST va a estar negativo. Y también tenemos otro tipo donde hay un supradesnivel ST, donde ese segmento ST está positivo. Y de hecho creo que este es el que tenía Frieder la otra vez, ¿no? Ay, infartándote. Pero como le dijo la doctora, esto a veces puede ser fisiológico en los hombres, ¿no? Por eso le dije no se asusten. Pero sí, tu complejo ST, perdón, salió un poquito raro. ¿Ya te fuiste a checar? Ya. Pero si a ustedes les sale eso, pueden ir pensando de que hay infarto, ¿ya? O que está en signos de isquemia el paciente, posiblemente un próximo infarto. Si es que ese segmento ST está en infradesnivel, ese infarto se va a localizar en la zona subendocárdica. Pero si está con supradesnivel, va a estar a nivel de todo el miocardio, ¿ya? ¿Eso qué significa? Va a ser transmural, ¿cierto? Va a ser en todo el miocardio. Por eso es que este rayito está pasando todas las capas. Es transmural, cuando es supradesnivel, cuando está alto.
Ahora, la onda Q ya aparece cuando hubo ese infarto. Ya pasó ese infarto, ya se infartó nuestro paciente y quedó como secuela esta onda Q. Y en su electrocardiograma de ese paciente que ya se infartó, vean, por eso esta gráfica está en negro, o sea, ya está con necrosis esa zona, ya no tiene sangre, ya murieron esas células miocárdicas, aparece esa onda Q. Por eso es que aumenta esa zona negativa, ¿ya? Vean acá, era poquito. En cambio acá ya está más profunda esa onda Q. Esto ya es un infarto pasado. Aquí pueden todavía estar en el medio del infarto o antecito, ¿ya? Y esto es mucho más antes, cuando el paciente está entrando en isquemia. Ahora, díganme ustedes qué motivos pueden desencadenar isquemia o infarto. Ya estudiaron esto. Aterosclerosis, muy bien. ¿Qué más? Es lo mismo, placas de ateromas, vasoespasmos. ¿Por qué los vasoespasmos ahora? ¿Quién me dice? ¿Qué sucede en un vasoespasmo? Hay una contracción del vaso, ¿cierto? ¿De qué vaso? En este caso, de una arteria coronaria. ¿Y qué va a pasar? La sangre va a fluir de una manera más de chorritos más poquitos, ¿cierto? Va a llegar menos sangre. Y eso va a ocasionar isquemia. Y esto, a la larga, me va a ir ocasionando lesión y, por último, el infarto y la necrosis de esa zona. Lo mismo sucede con las placas de ateroma. ¿Qué va a pasar? Esa plaquita que está en la arteria se va a desprender, va a embolizar y me va a obstruir una arteria coronaria. Y en esa zona, gracias a esa placa de ateroma, se va a obstruir el paso de sangre y no me va a llegar sangre a mi miocardio y se infarta. ¿Ya? Todo sucede así. ¿Y eso? Aquí tenemos como que una pequeña, no tan pequeña mnemotecnia, para nosotros saber en qué arteria se va a localizar ese daño. Ahorita se los muestro en la otra diapositiva. Recordemos nosotros las arterias que tenemos, arterias coronarias que están irrigando el corazón. Aquí está nuestro corazoncito. Vamos a tener la arteria descendente anterior que me va a irrigar ¿qué zona? La zona anatomía. La zona anterior, pero ¿qué zona se llama la zona septal, chicos? Donde se encuentra el septum interventricular. Por aquí va a venir la descendente anterior a irrigarme el septum. La circunfleja, como dice su nombre, ¿qué es lo que hace? Es muy chico, anatomía. Como que la rodea, ¿cierto? La arteria circunfleja es esa. Me va a venir, ay, no me acuerdo esto, yo le fallé. Va por el lado derecho o izquierdo, ¿alguien se acuerda? Izquierdo, ¿no? Sí, ya le fallé. A ver, aquí está. Me mintieron, va por el otro lado. Ya, la circunfleja me va por el lado derecho. Descendente anterior, septum, y la circunfleja, por ende, ¿qué lado del corazón me va a cubrir? Lado derecho, ¿cierto? Va por aquí. Ahora, la coronaria derecha. Espera, ya me chipé. Anatomía, recordemos anatomía. No repasé anatomía. Qué vergüenza. Veamos de nuevo las arterias. Tenemos nosotros la descendente anterior, en esta no hay dudas. Tenemos la coronaria derecha, aunque parece circunfleja. Y esta es la circunfleja, no me había mentido. Ya. La circunfleja me va a irrigar el lado izquierdo del corazón, la coronaria derecha, obviamente el lado derecho, y la descendente anterior, el lado del septum interventricular. ¿Ya? Ya tenemos nosotros eso. Y ahora esto lo vamos a correlacionar con los electrodos. Vamos a ver qué electrodos me van a observar qué arteria. Y gracias a eso nosotros vamos a poder localizar en qué arteria va a estar ese infarto. ¿Ya? ¿Qué arteria es la que está taponada, la que está con vasoespasmo? Hola. Ya. Ustedes van a observar que sí están encontrando esas anomalías, en que observan ese supra o infradesnivel, si observan esa onda T picuda o esa onda T negativa en D1, D3 o ABF,
La que va a estar fallando va a ser la coronaria derecha, ¿ya? Si está fallando la coronaria derecha, ustedes van a observar esas anomalías en esta derivación. D2, D3 y AB. Pero ¿qué va a pasar si es que está fallando nuestra descendente anterior? La que va por aquí. Anterior, la que me recubre a todo el septum interventricular. Nosotros vamos a encontrar esas anomalías en las derivaciones B1, B2, B3 y B4. ¿Por qué? ¿Dónde colocamos esos electrodos? ¿Se acuerdan que los colocamos a los lados paralelos al esternón, cierto? Y eso, por anatomía, me están recubriendo esta parte anterior del corazón. Imaginen que por aquí está el esternón. Mi esternón todo feo. Aquí colocamos B1, B2, B3 y B4, ¿cierto? Y todas esas me van a observar a esta arteria, a la descendente anterior. O también llamada anteroseptal. ¿Por qué? Porque me cubre esa parte del septum interventricular. Ahora, si nosotros observamos supradesnivel, infradesnivel, onda T picuda, onda T negativa, en B5, B6, D1 o ABL, vamos a considerar que el paciente está en isquemia o entrando en infarto en esta arteria, en la circunfleja, en la del lado izquierdo, ¿cierto? Y esto igual tiene mucha lógica, porque ¿dónde nosotros colocamos B5 y B6? En el lado izquierdo, ¿cierto? Así que no se olviden. Igual pueden guiarse por lo que ya les dije antes, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Vamos a empezar por esta parte anteroseptal, B1, B2, B3 y B4. Para el lado derecho de la circunfleja, B5, B6. Y ya si nos vamos al lado izquierdo de la circunfleja. Si nos vamos al lado derecho, ya de la arteria coronaria derecha, vamos a observar D2, D3 y AB. ¿Por qué D2? ¿De dónde hacia dónde va? ¿Recuerdan? Desde el lado derecho hacia el pie o pierna izquierda, ¿cierto? Se observan que está en ese lado derecho y nuestra arteria coronaria derecha igual está en el lado derecho, ¿cierto? Ustedes van a comparar todo esto con la parte lógica de la anatomía, ¿ya? Y practiquen un poquito de anatomía para no pasar vergüenza. Eso con respecto a la observación de infarto agudo del miocardio en distintas zonas de las arterias. La batería se está agotando. Ya vamos a acabar. Y esta es otra imagen para que ustedes recuerden dónde es que podemos observar ese infarto. Si queremos observar el infarto o si es que vemos que hay lo que ya les dije, supra infradesnivel, ondas T picuda o negativas en B1 y B2, es la parte septal. Si es que ya está más en B3 y B4, ya viene siendo un poco la parte anterior y septal, anteroseptal. Pero si ya viene a B5, B6, ¿qué lado es? Ya es el lado izquierdo, ¿cierto? El lado lateral. Y aquí dice el lado inferior, pero nos da a entender que es la cara inferior derecha del corazón. Porque recuerdan la anatomía, cómo va el corazoncito. La parte inferior es la parte derecha, ¿cierto? El corazón está como así, como esta mano así. La cara inferior o parte derecha, ¿ya? No se olviden eso en el motete. Ese es septal, anterior, lateral e inferior.